Hola a todos, bienvenidos una vez más a Un Café con CEMEM. Hoy tenemos la suerte de contar con Marisa, consejera jurídica de CIADI, de Banco Mundial. Encantada de tenerte aquí, Marisa, bienvenida a Un Café con CEMEM. Nos gustaría mucho que nos contaras, Marisa, cómo acaba una valenciana, ¿no? Como consejera jurídica de CIADI, nada más y nada menos. Marisa, para los que no lo sepáis, empezó su carrera, corrígeme si me equivoco, estudiando Derecho en la facultad en Valencia, en la Universidad de Valencia. Luego pasó una época trabajando, ¿no? en China. Después se fue a estudiar a Estados Unidos, un LLM, y posteriormente acabaste como consejera de CIADI. ¿Cómo ha sido ese recorrido, Marisa? ¿Qué consejos puedes dar, ¿no? a las personas que nos están escuchando para poder tener una trayectoria de este tipo? Bueno, Marlene, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer poder colaborar con vosotros, con el CEMEM, justo ahora que estoy aquí residiendo en Madrid, ¿verdad? Y bueno, en mi caso, desde un inicio, tuve una inclinación muy fuerte hacia el derecho internacional y en paralelo hacia los idiomas. Entonces, bueno, cursé parte de mi licenciatura en Francia y luego, como has comentado, me fui a trabajar a China. Estuve con temas de comercio internacional y propiedad intelectual y de ahí es cuando ya me mudé a Estados Unidos. Trabajé en un despacho de abogados allí y luego empecé a cursar el LLM en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y hice el examen de abogacía en Nueva York. Y fue durante mi máster cuando entré más en contacto con el Derecho Internacional de Inversiones y con la labor del CIADI. La cual, pues estando en Washington, pude conocer de primera mano. Ya una vez acabé los estudios, tuve ya la oportunidad de empezar a trabajar con el centro como consejera jurídica. Y para los que no lo sepan, ¿qué es CIADI? CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Y eso traducido al lenguaje cotidiano, ¿qué quiere decir? Es decir, sí, es un centro que ayuda a la resolución de disputas internacionales entre Estados e inversores, mayormente a través de arbitrajes, pero también realizamos conciliaciones y mediaciones. Sí. Muchas gracias. Entonces nosotros como consejeros jurídicos del CIADI actuamos como secretarios del tribunal, se llama, ¿verdad? Y llevamos alrededor de entre 10 y 12 casos, que es bastante, y aconsejamos a las partes y a los tribunales en temas de procedimiento CIADI durante todo el proceso para asegurar que se observa el debido proceso. ¿Qué tipología de casos son los que veis? Pues para que se entienda. sí, muchos casos son, por ejemplo, casos relacionados con expropiaciones de inversiones extranjeras en un país. Yo, por ejemplo, por el tema del idioma, trabajo mucho con países de América Latina. Entonces, bueno, casos en los que un inversor alega que se ha visto desprovisto de su inversión por razones injustas y no quiere acudir a las cortes locales para la resolución de esa disputa y trae al caso al CIADI, que es un foro neutral, y el caso se lleva a cabo bajo el paraguas del convenio del CIADI. Eso puede ser así gracias a los tratados bilaterales de inversión o tratados multilaterales de inversión, ¿no? En los que los estados, o sea, firman entre ellos para proteger las inversiones de Exacto, sí. Cada vez más, sobre todo en estos últimos 15 años, hemos visto una evolución enorme tanto en la conclusión de tratados de inversión entre países como en el número de casos que hemos recibido, ¿verdad? Exponencialmente han subido. Entonces, estos tratados de inversión contienen una cláusula que indica que si hay una disputa, la disputa se deberá traer al centro, al CIADI, y así es como nos llegan los casos. Sí. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la evolución de la mediación en este sentido dentro de CIADI? Porque, si no estoy equivocada, ¿no? Recientemente habéis publicado un reglamento en materia de mediación en este sentido. Si puedes contarnos acerca del mismo y un poco la evolución, bueno, pues que ha llevado realmente a querer impulsar también desde el centro
este método alternativo de resolución de disputas? Sí, fue un poco en el contexto de la revisión que hicimos de las reglas de arbitraje por temas, bueno, habíamos evolucionado muy rápidamente y había ciertos temas que los usuarios nos pediríamos que quedasen reflejados en nuestras reglas. Temas de transparencia, temas de eficacia en términos de tiempos y de costos. Entonces iniciamos un proceso de revisión de nuestras reglas de arbitraje y en ese contexto también empezamos a estudiar la posibilidad de también preparar unas reglas sobre mediación. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto mucho interés en el tema. En primer lugar, como comentábamos, habíamos visto que muchos de nuestros Estados miembros estaban firmando tratados de inversión que contenían la posibilidad de mediación, o bien como un paso previo al arbitraje o como una posibilidad independiente del arbitraje. Por otra parte, también habíamos seguido mucho el trabajo de la Asociación Internacional de Abogados sobre mediación y, por supuesto, todo el trabajo que llevó hacia la adopción de la Convención de Singapur. Y finalmente, revisando nuestras estadísticas, veíamos que alrededor del 35% de los casos que nos llegaban acababan en avenimiento, en acuerdo. Esto es, se había iniciado un arbitraje y iniciado el arbitraje en un momento del mismo pues se llegaba a un acuerdo entre las partes y se acababa el arbitraje. Entonces veíamos ahí un apetito por la mediación. Los Estados miembros nos pedían, pues, como tienen esta confianza en nosotros como un foro neutral y con mucha experiencia en los temas de inversión, querían también tener esta posibilidad de poder mediar. Para los que no lo sepan, ¿dónde está vuestra sede? Nuestra sede está en Washington, D.C. Pero tú ahora estás viviendo en España. Sí. Yo estoy temporalmente trabajando remotamente desde España. Un poco también con el objetivo, somos varios consejeros legales que estamos en Europa, también tenemos una persona en Singapur y en Colombia, entonces estamos un poco también abriéndonos más para tener un alcance más global. Qué bien. Y mencionabas la mediación, pero si he entendido correctamente, dentro de lo que es las reglas CIADI, mediación, ¿cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? En otros contextos se suele confundir un poco el término mediación con conciliación, ¿verdad? En el CIADI son dos figuras totalmente diferentes. La diferencia principal es que para poder acceder a las reglas de mediación no es necesario ser un Estado miembro del CIADI y no hay requisitos de nacionalidad. Entonces, las reglas de mediación tienen un alcance mucho más amplio que las reglas de conciliación. Luego, la mediación es un proceso mucho más informal, ¿verdad? Se elige un mediador o dos comediadores. ¿De vuestro...? No tenemos una lista de mediadores, vale. no. Tenemos lista de árbitros y tenemos lista de conciliadores, pero sí estamos como creando también un network de mediadores y conociendo a gente con capacidad para llevar este tipo de disputas. Sí. De hecho, un poco hablando de cómo llevamos a cabo estas mediaciones, nosotros lo que solemos hacer es presentarle a las partes varios candidatos. Las partes como se entrevistan con ellos y ven un poco la sensación que tienen, si hay esa primera confianza, porque bueno, al fin y al cabo eso es lo que más importa, que haya una sintonía entre las partes y el mediador, y después pues ya ellos eligen al mediador que se va a encargar de ayudarles. Interesante. ¿Y ha habido algún caso en este sentido de mediación que puedas contarnos, o todavía siendo estas reglas 2022, esto es justo ¿no? después de la Convención de Singapur? Sí. No sé si viene linkado de alguna manera y ha habido tiempo suficiente como para que haya habido ya alguna mediación que puedas contarnos, o todavía están en trámite o no ha habido. Sí, bueno, como os comentaba, las reglas se adoptaron en el 2022 cuando también adoptamos las nuevas reglas de arbitraje, ¿verdad? Pero la verdad es que ha superado nuestras expectativas y la acogida que han tenido. No puedo hablar de ningún caso en concreto por temas de confidencialidad, pero sí que hemos tenido ya varias mediaciones en estos 2 años y las partes nos han indicado que están muy a gusto en un foro como el nuestro, neutral, independiente y
y con esta experiencia que tenemos, y están utilizando la mediación como un instrumento de diálogo, ¿verdad? En momentos hemos tenido situaciones en las que ya hay un arbitraje en curso y el arbitraje se para que haya una mediación. ¿Es esa la fase en la que suele funcionar mejor la introducción de la mediación? No necesariamente. No necesariamente, puede ser o antes sí, puede ser incluso después, ¿no? Incluso después, sí. Es... Cuando ya hay un laudo y se quiere mediar un poco para ver cómo se ejecuta, ¿no? Se ejecuta, sí, y no tener que empezar procedimientos de ejecución más formales. ¿Y cuál es tu visión, ya si quieres a título personal, sobre la mediación? Bueno, yo creo que es algo que tiene muchas posibilidades en el futuro, que como os he comentado es un fenómeno global, que todos nuestros Estados miembros aprobaron estas nuevas reglas, que hay muchos casos que terminan en acuerdo, que muchas veces las partes quieren centrarse más en mantener un control sobre el resultado que no en dejarle la disputa a un tercero para que la decida y no saber muy bien qué va a pasar. Entonces creo que con actividades de promoción y de capacitación de la mediación hay mucho campo por delante y nosotros en los próximos 10 años queremos apostar por ello. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo, su ¿verdad? Proceso, ¿no? Sí, Lo estamos viviendo aquí también. Sí. Pero pues es una alegría escucharte y ver, ¿no?, esa evolución también y esa apuesta desde un organismo tan importante, ¿no?, como es CIADI. Gracias, Marisa, por habernos acompañado hoy, por haber compartido todo tu conocimiento y estas iniciativas, bueno, pues tan importantes y que ayudan a impulsar la mediación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Marlene, muchas gracias a ti, un placer y ojalá dentro de 10 años podamos volver a reunirnos y hablar de una evolución bestial. Seguro que sí, gracias. Muy bien, gracias.